Hola mis distinguidos amigos, un gusto saludarlos. Continuamos con nuestras lecciones, Descanso en Cristo. La cuarta lección es el costo del descanso. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, suplico tu ayuda, suplico tu asistencia, querido Señor. Sin ti, querido Padre, no podemos hacer nada bueno. Así que Padre, imploramos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El descanso en Cristo, el costo del descanso, y muchas veces el descanso, especialmente espiritual, puede tener un costo muy alto que lo vamos a ver. Muchos están dispuestos a pagar por encontrar un poco de paz, de descanso, de tranquilidad, a veces hasta un alto costo. En metrópolis, en aeropuertos, hay hoy en día cuartos sin internet para guardar la calma, cápsulas que se alquilan para dormir, con reglas estrictas, no ruidos, no visitas. Hay auriculares con reducción de sonido hoy en día, capuchas de tela, protectores de privacidad plegables. Todo eso para buscar descanso. Y sin embargo no se encuentra. Todo eso no nos da verdadero descanso, porque el verdadero descanso en realidad está en una persona, quien es el descanso. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, dijo aquel Jesús de Nazaret. El pecado agota y cansa. Vamos a ver que el pecado no nos deja descansar profundamente como Dios quiere. Y eso le pasó al rey David. Mientras él no confesó su pecado, porque había caído en pecado, y un pecado de lo más bajo, él no tenía descanso. Así que 2 de Samuel 11:1 describe: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, eso es primavera, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, pero David se quedó en Jerusalén. ¡Qué mala decisión! Él se suponía que debería haber ido, porque el rey iba para alentar a su ejército, para la batalla, para que salgan victoriosos. Pero él se quedó. Ahí empezó su debacle. Ahí empezó su camino descendente. Ahí empezó una cadena que desencadenó en varios errores. Quedarse donde él no debía estar. Y ahí muchas veces es como entramos en pecado, cuando nosotros nos ubicamos, cuando estamos donde no debemos estar. Y ahí vino la caída de David y sus errores en cadena. En primer lugar, no cumplió su deber como rey de ir con su ejército. En segundo lugar, no apartó su vista de la tentación. ¿Qué pasó? Que en esa tarde él salió a la terraza a caminar en ese fresco de la tarde, mientras una mujer se estaba bañando en la casa vecina. Y él la vio. Cuando la vio quedó extasiado por la belleza de esa mujer. Y claro, él en lugar de evitar mirar lo que no debía mirar, se espació y cayó obviamente en la tentación y siguió el siguiente paso. Como él con lujuria, con codicia la miró, él buscó hacer realidad ese deseo que ya se le despertó, que nació en su mente, porque el pecado nace en la mente. Así que mandó a llamarla y a preguntar quién era. Y dijo: es Betsabé, la mujer de Urías, es casada. Pero él la hizo que la traigan y se acostó con ella. Como era el rey y lo que se hacía, el rey se hacía, obedecieron simplemente, se acostó con ella. O sea, el rey es el responsable, porque no habían leyes de protección en aquel tiempo. Y trajo y se acostó con ella, cometió adulterio, consumó su pecado. Eso es lo que dice el capítulo 11 de Números capítulo 11. Todo el capítulo habla de eso. Siguió la cadena descendente. Intentó luego que ella pasaron un par de días y dijo: quedé encinta. Él le mandó a decir al rey, a comunicar eso. Así que él intentó, cuando se enteró de eso, intentó ocultar el pecado, engañando al fiel Urías, porque lo mandó a llamar. Dijo: ¿cómo salgo de esta? Lo mandó a llamar al fiel Urías, que estaba en el campo de batalla, y cuando llegó le dijo: mira, ven, te doy vacaciones, anda a tu casa, regocíjate, come, duerme. Pero él dijo: ¿cómo voy a hacer eso? Si mis compañeros están en el campo de batalla, mi señor Joab, el capitán, está en el campo de batalla, yo no puedo, mientras ellos están
entrar a mi casa y gozarme. Y durmió en la puerta del rey, del palacio del rey. Así que no le funcionó. Entonces ideó otra cosa. Lo emborrachó y fue un paso más adelante. Otro error, emborrachar. Nunca es buena idea emborrachar a alguien. Así que, y más al fiel Urías. Así que lo emborrachó a Urías. Para que en la borrachera le dijo, ahora sí, ándate a tu casa, regocíjate en tu casa, come, duerme. ¿Por qué tienes que estar incómodo durmiendo aquí? Pero él dijo, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Mientras mis compañeros están en batalla. Y así que viendo que él no le funcionaba el plan, y fue más lejos, más hondo. Ahora ideó otro plan, ordenó su asesinato, mandó una carta con él mismo, con Urías, mandó su sentencia de muerte. Porque le dijo, ponlo al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla. Y cuando los enemigos ataquen, retírense los compañeros para que lo dejen solo y caigan en batalla. O sea, le dijo, asesínalo en otras palabras. Y claro, Joab era súbdito, no podía decir no a lo que el rey pedía. Tenían poder absoluto. Así que eso hizo y murió entonces. Lo asesinó en realidad a Urías. Luego, entonces, la mujer viuda, a la vista de todos, la mujer quedó viuda, nadie vio nada, no pasaba nada, así que ahora dice, a la vista de todos, el rey se compadeció de la viuda y ahora la tomó por esposa a la viuda. Y se casó con Betsabé y procuró encubrir el pecado y aparentemente aquí no pasó nada, nadie vio. Aparentemente, pero hay uno que siempre ve todo, y ese es Dios. Y entonces él describe esa angustia cuando él trataba de ocultar su pecado, cuando trataba de engañar a todo el mundo, cuando todos los errores que cometió y los pecados que cometió, no solo adulterio, sino asesinato también. Así que mientras eso pasaba, él describe sus sentimientos. Dice Salmos 32, 3 y 4, dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Cuando ocultamos nuestro pecado, cuando caemos en pecado y lo ocultamos, si no lo confesamos a Dios, porque la confesión es a Dios, no a otro ser humano. Cuando no confesó, no reconoció su pecado, él estaba, su físico estaba digamos, como dice ahí, gimiendo todo el día, sufriendo. No tenía paz, no tenía descanso, porque el pecado no agota las energías, no trae descanso. Así que, ¿qué va a hacer ahora? ¿Dios lo va a dejar así? A su rey, que era conforme a su corazón, que lo había favorecido con tantas bendiciones, Dios le va a llamar la atención a través del profeta. El llamado de gracia y perdón, lo busca para darle el perdón. Segunda de Samuel 12, 1 al 2 dice, Jehová envió, es Dios que manda, buscándolo a través del profeta Natán. Envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad. Le cuento una parábola. El uno rico y el otro pobre. El rico representa a David y el pobre Urías, que había muerto ya. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Numerosas, rico. Y mire lo que dice. Pero le sigue contando la parábola. Le dice, el rico que tenía numerosas ovejas y vacas, le vino un visitante. Y en lugar de matar una de sus tantas miles de ovejas que tenía, agarró la ovejita del hombre pobre, que tenía una sola oveja, que era como una mascota, que comía de su mano, así le cuenta la parábola, y mata la oveja del pobre para dar de comer a su visitante. Entonces, eso es lo que le dice. Cuando oyó la parábola, el tal, dice, tiene que morir. Entonces se encendió en furor David, en gran manera contra aquel hombre que hizo tal cosa. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, debe morir. Eso es lo que dijo. Y saben,
la sentencia que estaba dando. El que tal hizo es digno de muerte, estaba sentenciándose él mismo, porque era una parábola dirigida a él. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre que no tuvo misericordia, ese hombre miserable que teniendo tantas concubinas, y pudiste tener, porque en aquel tiempo el rey ordenaba que cualquiera de las mujeres más bellas que había, que sean sus esposas. Tenía un montón de concubinas en aquel tiempo, esa era la costumbre. Él podía tener todas las esposas que justo se antoja de una mujer casada, de uno de sus soldados, fieles soldados de paso. Así que dice: tú eres aquel hombre. Y cuando eso le dijo el profeta, un hombre como era David, bueno, de pronto se despertó a la realidad del monstruo de pecado que lo había envuelto. Así que él dice, miren lo que contestó. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Por qué no dijo pequé contra Betsabé o contra Urías? Porque el pecado en última instancia, la ofensa más horrible es contra Dios. Es como clavarle otra vez un clavo en las manos preciosas de nuestro amado Salvador Jesús en la cruz. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Una vez que nosotros confesamos el pecado, una vez que nosotros reconocemos que somos miserables pecadores, una vez que reconocemos, no necesitamos esperar, no necesitamos hacer una serie de penitencias o caminar de rodillas para que Dios nos perdone, sino que inmediatamente viene el perdón, en ese mismo instante que reconocemos el pecado y lo confesamos. Dice: Jehová ha remitido, ha desviado tu pecado, en otras palabras. ¿Y cómo lo ha desviado? ¿Cómo ha perdonado? Porque es lo que significa ha remitido tu pecado. Te ha perdonado tu pecado. ¿Cómo puede hacerlo Dios? ¿Cómo puede desviarlo a otro lado al pecado de David? Es en Jesús, gracias a la cruz del Calvario, gracias al sustituto en la cruz. Lo pone a la cuenta de Jesús, lo pone a Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que es. Y por eso, por lo tanto, dice: no morirás. De lo contrario, hubiese perecido. No morirás, le dice, gracias a la gracia de Cristo en la cruz del Calvario. El pecado y sus consecuencias. Aunque Dios lo perdonó, él tuvo que reconocer, tuvo que humillarse, tuvo que confesar. Ese es el costo, quizás alto costo, porque el ser humano no quiere a veces reconocer. El ser humano a veces lo que hace es culpar a otros. El ser humano lo que hace es excusarse a veces. Pero el hombre que quiere recibir perdón tiene que tomar responsabilidad y tiene que decir: yo he pecado, así como lo hizo él. El pecado, sin embargo, aunque fue perdonado, sin embargo, el pecado trae consecuencias. Mire lo que dice las consecuencias. Segunda de Samuel 12:6, de hecho, él mismo en la sentencia, el rey David dijo: y debe pagar, el que tal hizo, debe pagar la cordera, esa única, con 4 tantos, 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. 4 tantos. Qué coincidencia, que el hijo que concibió con la mujer de Urías, con Betsabé, murió. Ahí murió uno. Pero su otro hijo, llamado Amnón, que también murió. Y su otro hijo, Absalón, también murió. Y Adonías también murió. 4 hijos murieron por la vida de un hombre, Urías. Triste, porque las consecuencias del pecado, aunque seamos perdonados, continúan. Mire lo que dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada.
De tu familia no se apartará la espada. Por cuanto me menospreciaste, dice Dios. Eso es lo que le dice, la espada. Y de ahí en adelante hubo guerras entre los hermanos. De hecho, Absalón se levantó en contra del padre. Y entonces murió, digamos, en esas guerras que había entre familia por querer sentarse en el trono en vez de su padre David. O sea, el conflicto. Qué triste que las consecuencias siguieron. Hay otra, dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá, por cuanto hiciste blasfemar el nombre de Jehová. Ciertamente morirá. Las consecuencias siguen. Las consecuencias siguen. Es como cuando alguien, por ejemplo, que usó marihuana por mucho tiempo. El Señor después se encuentra con Jesús, el Señor le perdona sus pecados, pero las consecuencias de haber tenido ese hábito por mucho tiempo, continúan las consecuencias. Puede ser que, digamos, es olvidadizo, puede ser que tiene algunos daños que hizo, digamos, la marihuana. Es así las consecuencias. Alguien que tomó por muchos años alcohol, se encuentra con Jesús. Jesús lo salva, le perdona sus pecados, deja de tomar, pero las consecuencias puede ser que muera con cirrosis por causa de que tomó mucho tiempo, porque las consecuencias siguen, aunque el Señor nos perdona nuestros pecados. Por eso es importante no caer en los errores o en el pecado. Y dice en el Salmo 51, 2, 3, dice, lávame más y más de mi maldad. Aquí describe su arrepentimiento y su confesión. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Usa el lenguaje del santuario, los ritos de limpieza que se hacían ahí para entrar en el santuario. Y dice, lávame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, siempre delante de mí. Dice, purifícame con hisopo. Aquí es lenguaje típico del santuario. Con hisopo se esparcía la sangre del sacrificio del cordero. Es lenguaje del santuario. Él está apelando a ese sacrificio que representaba al Mesías que vendría en el futuro. Él está apelando a la sangre preciosa del Mesías. Purifícame con hisopo. Con el hisopo se esparcía la sangre dentro en el santuario, de la sangre del cordero. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice. Es lenguaje del santuario. Es la sangre preciosa de Cristo, que no hay blanqueador que iguale para nuestros pecados, que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, nos hace como la blanca lana, dice la Biblia. Es la sangre preciosa de Cristo, que aunque es roja, nos deja limpios de pecado. Eso es lo que es ahí. Pero Él no solo pide que sea limpio de pecado, sino que borre sus rebeliones, que perdone sus rebeliones, que se olvide de sus pecados, sino un corazón nuevo. Porque con un corazón nuevo Él puede obedecer a Dios. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Y la palabra ahí es interesante, es barak. Y barak se utiliza en el Génesis cuando dice, y Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y Dios creó la luz, etc. Y Dios creó el mundo. Solo Dios, esa palabra barak solo se usa para Dios. Es el único que puede crear cosas, llamar a cosas a la existencia de la nada. Él es el único que tiene ese poder de crear cosas de la nada. Así que acá dice, crea en mí, vará en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es que la obra de la restauración, la obra de la transformación del corazón es una obra que solo el Dios Todopoderoso puede hacer en nuestro corazón. Nosotros mismos no podemos cambiar nuestro corazón. Esa cirugía espiritual de transformar el corazón, solo Dios la puede hacer. Solo Dios puede transformar nuestro ser. Y eso es lo que está pidiendo. Crea un corazón limpio. Transforma, dame un corazón limpio y un espíritu dentro. Es lo que dice. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es que el Espíritu es el que hace esa obra, esa cirugía en el corazón transformadora. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación. Él había estado abrumado por el pecado, aplastado por el pecado, porque eso es lo que hace el pecado, sin reposo, sin descanso, porque el pecado realmente es la carga más pesada que puede cargar el ser humano. Y que es, digamos, que no debemos cargarla, porque Jesús quiere cargarla por nosotros. Y Él dice, traed a mí, por eso ustedes que están cargados de pecado, tráiganlo a mí y yo les voy a dar descanso. Eso es lo que dice. Vuélvame el gozo de la salvación. Porque Él había perdido la salvación y estaba abrumado, estaba triste y sin descanso, sin duda sin poder dormir. Es porque el pecado remuerde, es como algo que no te deja tranquilo. Así que eso es lo que está describiendo. Pero Él no solo pide un corazón nuevo, Él pide una misión renovada. Entonces, mire lo que dice. Entonces enseñaré, una vez que tú transformes mi corazón, que cambies mi corazón, quites mis rebeliones, me hagas victorioso en el pecado, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré y se convertirán a ti los pecadores. Yo daré testimonio, hablaré de tus maravillas, de tu salvación. Eso es lo que está diciendo. Líbrame de homicidios, dice, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Vuélveme el gozo de la salvación y voy a cantar salmos a tu nombre. De hecho, Él compuso muchos de los cantos. Los salmos son cantos para cantar en el santuario. Así que publicará mi lengua tus alabanzas. Voy a publicar tu evangelio, las buenas nuevas, que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios paciente, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios de salvación. Eso voy a publicar. Eso es lo que está diciendo. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. No quieres penitencias. No quieres que camine de rodillas, que yo lo haría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios que le agradan a Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Son de gran estima para ti. ¿Qué? El espíritu quebrantado. El espíritu, digamos, humillado, el espíritu que reconoce, el espíritu que se conduele, el corazón contrito. ¿Qué es corazón contrito? Es dolido, es triste, es un corazón que llora por haberle fallado a su Dios. Es un corazón que llora por haber pecado miserablemente. Es un corazón arrepentido, es un corazón humillado. Postrado en tierra, reconoce que es un vil pecador. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que aprecia a Dios. Eso es lo que mueve a Dios. Un corazón arrepentido. Y eso, de hecho, Dios mismo lo da. Y dice el Nuevo Testamento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos. Obviamente, confesión es reconocer, es tomar responsabilidad. Es humillado ante Dios, decir, Señor, perdóname, soy un miserable pecador, reconozco, yo soy responsable. Cuando nosotros no actuamos así, cuando nosotros empezamos a culpar a otros, excusamos nuestros pecados, no hay perdón para las excusas, hay perdón para el pecado, no para las excusas. Así que tenemos que humildemente, con dolor en el corazón, reconocer nuestro pecado. Decir, yo soy responsable, yo he pecado contra ti. Eso es lo que es. Y entonces dice, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y no los ocultamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solo perdona nuestros pecados, sino que Él nos limpia de toda maldad. Nos empieza a restaurar, nos da la victoria sobre el pecado, nos empodera para que podamos ser más que vencedores, como dice la Biblia. Pues ellos le vencieron, dice, por la sangre del Cordero. Es la sangre preciosa de Cristo que nos hace vencedores. Y eso es lo que Dios quiere. Él nos limpia con esa preciosa sangre. En lugar de nuestra vida
llena de pecado, oscura de pecado, la sangre preciosa de Cristo que blanquea y nos hace blancos como la nieve. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No nos deja, no solo nos perdona, sino que nos restaura, nos empodera. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. No nos deja en nuestros pecados, sino que nos saca de nuestros pecados. Esa es la maravilla del Evangelio. Quisieras decir, Señor, yo quiero experimentar eso. Yo quiero que perdones mis pecados. Yo quiero que perdones mi pasado. Yo quiero que me hagas victorioso con el pecado. Yo quiero que me hagas, si fuiste capaz de, Señor amado, de perdonar a un rey que lo habías bendecido tanto, que te falló, que cayó, que no solo adulteró, que mató, que manipuló, que escondió, pero que sin embargo, cuando él cayó en cuenta, cuando tú lo buscaste por segunda vez a través del profeta Natán y que se entregó, tú lo perdonaste y tú lo rescataste. Yo pido lo mismo. Quiero ser rescatado también. Yo quiero ser salvado también. Vuélveme el gozo de la salvación. Alguien quiere decir así. Oremos, amado Padre. Gracias, querido Padre, por la salvación infinita. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por ser un Dios de misericordia, de piedad, que te condueles que somos polvo. Gracias, amado Padre. Gracias por darnos una y otra oportunidad. Querido Señor, tu palabra dice, el justo cae 7 veces y se levanta. Gracias a que tú lo levantas. Gracias a que tú nos levantas, amado Padre. Si no, quedaríamos caídos y perdidos para siempre. Pero el justo cae justamente porque está parado, justamente porque está perseverando, porque si estuviera caído no cae más. Querido Padre, gracias. Gracias por la esperanza, porque tú restauras, porque tú das segundas e infinitas oportunidades. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Estimados amigos, por favor, compartan este tema para que otros puedan ser bendecidos. Que Dios los bendiga. Gracias.